Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Augusto Tandazo. Él es analista político y experto energético. Doctor Tandazo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros este día jueves 13 de enero. Hoy no nos acompaña Carlita Aro. Ella tuvo también un percance en su salud producto de este virus del COVID que está acechando a la mayoría de los ecuatorianos. Doctor, bienvenido. Gracias, Jaime. Con todo gusto. A ver, el canciller Juan Carlos Holguín dice que España debe representar a América Latina y que debería ser la voz de América Latina. ¿Qué nos quiere decir el canciller, el flamante canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, que fue posesionado la semana anterior y que el presidente de la República, también voy de una vez a tocar estos temas? En campaña, él decía que los cargos diplomáticos de los anteriores gobiernos de Correa era para darles, pagar ciertos favores políticos a ciertas personas y que querían, por decir, un carguito de cónsulo en Nueva York. Y él decía, quiero ir a Nueva York porque Nueva York es chévere. Pero también estamos viendo que el presidente de la República está haciendo lo que criticaba antes. Está entregando cargos diplomáticos a gente vinculada a los medios de comunicación, al señor Sebastián Corral, que fue gerente de Teleamazonas, lo mandó a un carguito a Inglaterra, al hijo de Diego Kendo también lo mandó a otro carguito diplomático. Bueno, han mandado algunos a cargos representativos, que tal vez no está mal, pero él está haciendo lo que criticaba antes de los otros gobiernos. A ver, Jaime, hay actividades, como cualquier actividad del Estado, que son específicas y que requieren una experticia, requieren un conocimiento. Porque sin ese conocimiento, sencillamente se puede destrozar todo lo que se trabaja en ese sector. Cancillería tiene que ser manejado por una persona de carrera, que obviamente goce de la confianza del presidente, desde luego. Pues para eso tienen semejante cantidad de embajadores de carrera. Pero no pues, llevar un improvisado. Y en esto nos hemos acostumbrado en el Ecuador desde hace algún tiempo. De vez en cuando aparecen con un tipo que no sabe cómo le entra el agua al coco en el tema de Cancillería. Le voy a poner un ejemplo, pero a plena luz del día de esto. Verá. El relacionamiento internacional de un país, cualquier país, se da a través de la Cancillería de ese país. Ese es el órgano de contacto con otros países, sean embajadas, sean gobiernos, sea lo que sea. Es la Cancillería. No, en temas de política internacional, de política exterior, no puede hablar nadie, ni nadie interferir esa relación. Si alguien del gobierno quiere obtener algo de una embajada, de un gobierno, tiene que hacerlo a través de la Cancillería. Entonces tenemos un canciller que le dice en declaraciones que la ministra de Gobierno ya ha preguntado a la embajada americana sobre el tema de las visas. O sea, pero date cuenta, pues, canciller, que eso no podía jamás haberlo hecho la ministra de Gobierno porque ella no es el canal diplomático. Eso le demuestra que este canciller no sabe dónde está parado. Porque si el gobierno no entiende, por lo menos un canciller va a decir, vea, presidente, hay que manejar por el canal diplomático. Este es el canal que tenemos que manejar. Entonces no pueden manejar con una carta de la ministra de Gobierno. Le llama la atención a cualquier persona y van a decir, ¿qué es esto? Cualquiera le puede pedir esto a la embajada. Entonces, no entiende este hombre, pero recordemos un poquito con más detalle las declaraciones que las hace, que están publicadas anteayer en la agencia EFE. En la agencia EFE. ¿Qué es lo que dice? Que el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, aspira a profundizar las relaciones bilaterales con la Unión Europea. Y que España, él quiere que España sea la voz de América Latina en las instancias comunitarias. A ver, aquí hay un tema que es importante. El funcionario público y en derecho público solamente se hace lo que esté escrito en la norma. O sea, competencias, facultades, atribuciones, deberes, obligaciones. No se puede salir un funcionario público de ese marco.
Entonces, ¿en qué parte de la Constitución o de la ley le dicen al Ecuador que puede utilizar a otro país, que es otra instancia jurídica internacional, para que represente al Ecuador y peor todavía dice que represente, sea la voz de América Latina? Esto va a tener repercusiones en América Latina en esta semana. Va a haber más de un país que le diga al Ecuador, oiga, ustedes ecuatorianos si quieren háganse representar por España, pero no nos vengan a decir que son la voz, que quieren que España sea la voz de América Latina. Ustedes nos representan a América Latina para endosarnos esta representación de España. Entonces, es terrible esto y dice que incluso España debe, textual lo que dice las declaraciones, debe ser quizá la que levante la bandera de Latinoamérica. Esto es terrible. Esto es terrible. España puede ser el mejor país del mundo, el peor, término medio, lo que sea, pero es otro país. La política exterior de un país no puede estar supeditada a bypassear, a utilizar puentes para que alguien nos represente ante la Comunidad Europea. Es terrible. Esto es de patria. Esto le dice la calidad de ministro que es el actual ministro de Relaciones Exteriores. No sabe dónde está parado. Bueno, ¿cómo va a saber dónde está parado si su gran experiencia, me parece, de lo que he leído, era representante de futbolistas? Más allá de eso, ¿qué es este hombre? Perdió las elecciones a la alcaldía de Quito y quedó, comenzando por el último, fue de las personas que tuvo menos votos en esa oportunidad. Entonces, ¿qué estamos hablando? Este es el gobierno de la gente que no conoce los temas. No conoce los temas y claro, se la sacan barato porque estamos en el Ecuador. Entonces la gente no les pide, por ejemplo, si los llaman a la embajada, a la Asamblea Nacional, a que les rindan cuentas, por ejemplo, en el caso visas, ¿a quién debería la Asamblea Nacional llamarlo? A que dé cuenta y razón sobre este insuceso de las visas con Estados Unidos. Al canciller. Alguien que llamarle y decirle, a ver, ¿usted es el canciller? Sí. A ver, siéntese y explique qué está pasando con esto. Porque no va a venir aquí a tomarnos del pelo usted y a decir, el Ecuador está mareado en este tema. Pero realmente mareado en este tema, pero realmente mareado. El mismo embajador, el mismo canciller del Ecuador dice, mire esto, le voy a leer textual lo que dice entre comillas. Toda la alta esfera de la Policía Nacional y los funcionarios que pertenecen a esa sagrada tienen sus visas en orden. Por Dios, ¿qué es eso? O sea, un funcionario que tener las visas en orden. ¿Qué significación jurídica tiene esto? Ninguna. O sea, ¿somos colonia norteamericana? ¿Qué somos? Y no pasa nada porque el Ecuador, que tanto ha luchado en las calles, que no seamos colonia norteamericana, no sé qué, se deja meter este tipo de declaraciones y no pasa nada. Y entonces, son declaraciones del canciller que las hizo por si acaso este lunes 10 de enero. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué mismo es la visa de los Estados Unidos? ¿Qué mismo es? Porque en este tema, a ver, la embajada norteamericana, no sé si me permite seguir con el tema. Sigamos con el tema. Ya, la embajada norteamericana en el Ecuador publica un comunicado sobre la revocación de las visas. Y en este comunicado, primero que la embajada nos está jugando la cucaramaca, porque nos dice una cosa y después hace otra. Dice que ha revocado las visas de inmigrante a varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial. A ver, entonces viene el tema, sectores legal y judicial. ¿Qué se convirtió en juez la embajada norteamericana, el gobierno norteamericano, de los abogados ecuatorianos y de los jueces? Voy a poner un ejemplo que de una vez, ahí va el ejemplo. El derecho a la defensa es un derecho universal. Es un derecho universal. No puede haber una persona en el mundo que comparezca a un proceso judicial sin tener un abogado. Porque hay gente tan ignorante que a veces yo oigo que dicen, pero ¿cómo fulano de tal puede haber estado defendiendo a este? Es como que un médico le llega una persona que está calificado de algo por los medios fundamentalmente. Y dice el médico, sabe que sí, yo soy el cardiólogo, soy el gastroenterólogo, pero como usted veo que ha salido tachado en los medios, no lo puedo curar. Es lo del abogado, es lo mismo. El abogado tiene que defender al que esté delante, porque no puede haber una persona que no tenga derecho a la defensa. Entonces, ¿qué? Estados Unidos va a decir, los abogados ecuatorianos a quienes defienden y a quienes no defienden. Es una auténtica estupidez. Segundo dice, y aquí mienten,
Debido a que, estoy leyendo textualmente la declaración, debido a que los registros de viaje, de visas, son reservados según la ley de los Estados Unidos, no comentamos sobre casos individuales. No sean mentirosos. O sea, son reservados según la ley, entonces están violando la ley de Estados Unidos. Porque ellos lanzan el estiércol, por no decir la palabra exacta, con ventilador. Por ejemplo, publican y dicen que han quitado la visa a 4 generales y luego le quitaron la visa al 5º general. Y entonces, ¿qué no están dando nombres? Están dando nombres, pero no solamente que están dando nombres, sino que están insinuando que el tema es por corrupción. Porque dice, la Embajada de los Estados Unidos toma seriamente el tema de corrupción. Continuaremos usando esta autoridad para avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado. Conclusión, ¿qué es lo que está diciendo la embajada? Que si retira una visa a alguien es porque esa persona o es un corrupto o esta persona definitivamente está metido en el crimen organizado. ¿Y dónde está el juicio, sea en Estados Unidos o sea en el Ecuador, que tenga esa persona para que se pueda llegar a establecer la culpabilidad de esa persona? ¿Qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 11, numeral 1? Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en juicio público en el que sea asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. ¿Y qué dice la Constitución del Ecuador? Artículo 76, numeral 2. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare la responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. ¿Acaso que cuando una persona es llevada a juicio y tiene incluso una sentencia, ya es culpable? Esa sentencia tiene que estar ejecutoriada. Tiene que haber pasado por todos los filtros que establece el ordenamiento jurídico de un país. Y entonces, ¿qué? La embajada norteamericana es un órgano de justicia en el Ecuador. ¿En base a qué dice que hay narcogenerales, que hay jueces corruptos? ¿En base a qué? Que ellos siguieron un proceso por separado, sin atenerse al derecho a la defensa que tiene toda persona. ¿Qué tienen derecho a tachar nomás a cualquier persona sobre esto? Esto es terrible lo que están haciendo. Entonces, cuando uno ve esto, pero no solamente es esto, sino que cuando la ministra de Gobierno le pidió explicaciones al embajador sobre este tema, el embajador reculó y ya no dijo nada más que esto. ¿Y qué pasó con esto? Que salió el presidente Lasso como portavoz del embajador. Miren lo que declaró. Confirmó que la Embajada de Estados Unidos no ha proporcionado la información solicitada sobre los narcogenerales. Esto lo hizo el 21 de diciembre. Pero el presidente Lasso aseguró que el embajador Michael Fitzpatrick se refiere a los generales que fueron retirados recientemente en este año de la Policía Nacional. O sea, que conversó el presidente Lasso con el embajador y el embajador no tiene la cara para salir al Ecuador y decir nosotros les quitamos la visa por esto. Y el presidente se convierte en un portavoz de un embajador. ¿Qué papel para más deleznable? Eso no puede ser un presidente. Entonces, comienzan a interpretar lo que quiso decir el embajador de Estados Unidos. Pero aquí hay una coincidencia que nadie la va a poder tirar abajo, que es la siguiente. ¿Cómo es que la Policía Nacional a 4 generales no les permite ascender a los generales Víctor Arauz, Pablo Rodríguez, Edgar Correa y Paulo Terán? No les permite ascender y coincidencialmente la embajada norteamericana les quita la visa a los mismos 4 generales? ¿Quién le dio la información a la embajada? ¿O es que la embajada a su vez, puede ser al revés, le dio información a la policía y le dijo estos no ascienden? Pero aquí hay gato encerrado, porque qué coincidencia, la policía no asciende a estos 4 generales y la embajada les quita las visas en un acto público, porque los deja mal parados ante la sociedad con esto, porque cuando uno analiza en la página web de la embajada norteamericana, dice que se retiran a visa por 3 razones principales. Una, trabajar ilegalmente. Los generales no han estado trabajando ilegalmente en Estados Unidos, ni los jueces. Quedarse por periodos muy prolongados en Estados Unidos. Es cuando alguien le da una visa de 6 meses, se queda un año o más. Y la tercera, cometer actos delictivos. Entonces, ¿por qué le están quitando las visas? Por cometer actos delictivos. Y sale la ministra a decir, la ministra de Gobierno, que el tema es que las actuales personas que están en la Policía Nacional, ellos todos tienen las visas en orden. O sea, la visa ya es un requisito en el Ecuador
para demostrar que son gente proba, que son gente... Es un récord policial. Y esto no queda aquí, pues, Jaime, sino que la presidenta del Consejo de la Judicatura, acaba de anunciar que le ha dado, ha dispuesto a través de la dirección, de la coordinación o dirección de transparencia, que se indique a todos los jueces de la Corte de Justicia que informen si tienen o no visas vigentes de Estados Unidos. Por Dios, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, todo el mundo se propuso. Es el requisito. Entonces, cuando esto se da, uno dice, bueno, ¿dónde está el Ecuador? Y esto lo acaba de decir la presidenta, incluso está un comunicado. Y el que no ha querido sacar la visa. O sea, pero además, ¿qué relevancia tiene tener una visa a los Estados Unidos? ¿Qué relevancia tiene? O sea, hay cuánta gente en el Ecuador que si nos ponemos a pensar no deberían tener una visa por su política de defender los intereses del país y etc. cosas. Me pregunto, por ejemplo, Eloy Alfaro tendría una visa de Estados Unidos después de su lucha. No le van a dar. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la visa? Los que son obsecuentes con la política internacional de los Estados Unidos. O sea, es terrible, o sea, y por ejemplo de esto, va a haber una movilización el 19 de enero. Esto debería ser el primer punto de la movilización. O somos una colonia o no somos una colonia. Pero si no somos una colonia, tienen que irse a la casa los que han hecho estas declaraciones. Presidente del Consejo de la Judicatura, Canciller de la República, Ministro de Gobierno. Tienen que irse a la casa, no puede quedarse acá. Oiga, ¿cuál podría haber sido el objetivo de estas declaraciones disparatadas de la presidenta del Consejo de la Judicatura? Tal vez para apaciguar la sentencia que emitió la Corte Constitucional después de ese fallo de los jueces, igual están tratando de observar a la jueza que les dio el amparo, si no me equivoco, a los jueces estos que los destituyeron. Pero claro, en esto el tema es clarísimo. En esto el tema es clarísimo. ¿Por qué razón? Porque la presidenta del Consejo de la Judicatura cree que somos un país de imbéciles y nos está queriendo tomar del pelo. Y lo voy a demostrar que nos está queriendo tomar del pelo. Por ejemplo, aquí está la declaración del día de ayer. Evaluación a jueces fue una disposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. O sea, se quiere lavar las manos con Trujillo. Entonces ya, como el muerto está muerto, y además ahí también hay más miembros del Consejo Transitorio, entonces allá quiere lavarse las manos. Pero si bien Trujillo no tuvo ningún empacho en hacer lo que le dio la gana, Trujillo lo que resolvió, Trujillo y su combo con los demás miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, fue que el 23 de enero del 2019 designa, incluso fuera de tiempo, al Consejo de la Judicatura. Fuera de tiempo, porque ya caducó la potestad de evaluar y de designar, porque esto duraba 6 meses, plazo de 6 meses. Doctor, tengo el Twitter que pone el Consejo de la Judicatura sobre este tema también. Si quiere se lo leo. Léalo. Dice, la presidenta del Consejo de la Judicatura comentó que en la evaluación del Consejo del Consejo de la Judicatura contó con un comité de apoyo al proceso conformado por catedráticos universitarios y profesionales que brindaron la transparencia correspondiente a la evaluación del Consejo Nacional de la Judicatura. A ver, puede haber contado con 300 o 500 catedráticos universitarios. Eso no avala, ni eso quita de que ella violó la normativa constitucional, ella y el Consejo de la Judicatura, en materia de la evaluación que hicieron a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Y voy a demostrar cuál fue el objetivo. El día de hoy,
de los 21 jueces que tenía la Corte Nacional de Justicia antes de la evaluación del Consejo de la Judicatura, que ni siquiera lo hizo el Consejo de la Judicatura, sino la Comisión Evaluadora, con lo cual se violó también la ley. Pero de los 21 jueces que habían hoy, 13 de enero del 2022, solo quedan 5. Por lo tanto, descabezaron las 3/4 partes de la Corte Nacional de Justicia. ¿Está claro o no está claro? O sea, las 3/4 partes de la Corte eran ineptos, no eran idóneos, no sabían cómo armar una sentencia, porque en esto se analizaron, y esto fue terrible, porque esto fue violatorio del Código Orgánico de la Función Judicial. Se analizaron 168 sentencias de los jueces y 175 autos de admisión e inadmisión y sentencias de conjueces. Entonces, de esta evaluación, mandaron a la calle a 24 personas de 36. Allí nomás se comieron a las 2/3 partes, porque allí había que sumar los conjueces. Y luego prácticamente recapitaron la Corte de Justicia anterior y metieron los afines al gobierno de Moreno, que ahora le sigue sirviendo al gobierno actual. Entonces, hablemos claramente lo que fue. Segundo, sí, tuvo esta comisión evaluadora que inicialmente se llamaron, o sea, inicialmente se llamaron Comité Evaluador. Y en la normativa de ellos, yo soy muy puntilloso, yo cuando investigo a fondo, dice que ellos tienen a su cargo llevar a cabo la evaluación. A ver, si la ley decía, el Código Orgánico de la Función Judicial, que una evaluación tiene que hacerle el Consejo de la Judicatura, no un comité evaluador, porque entonces lo que está diciendo es que los miembros del Consejo de la Judicatura no son más que firmones. Son firmones, nada más. Les dieron haciendo el trabajo para que ellos firmen nada más. Claro, entonces se vino de esta manera. Y dentro del comité evaluador, porque hubieron 2 comités, el comité evaluador, que después le cambiaron de nombre para disimular y le pusieron comité de apoyo a la evaluación. Pero los que hicieron realmente la evaluación fueron ellos. También se creó un comité de expertos, y entre ese comité de expertos estuvo la actual ministra de Gobierno, por si acaso, en esta cuestión que fue una violación. Pero la presidenta del Consejo de la Judicatura le dice al Ecuador, y le quiere convencer, porque es increíble, o sea, repetir una mentira para ver si se convierte en verdad. Dice que la Corte Constitucional le ha dado el visto bueno a la evaluación realizada, que ha dicho que estaba bien hecha. A ver, primero voy a demostrar que no es así. La sentencia de la Corte Constitucional sobre esta materia, que es una sentencia incompleta, porque no fue al fondo, solamente se limitó a prácticamente establecer que hay que reparar materialmente a los jueces que se lanzaron a la calle. Pero voy a demostrar que no es lo que dice la presidenta del Consejo de la Judicatura. La sentencia tiene por número, sentencias, el 37-19-IN. ¿Qué quiere decir la palabra IN? Porque todas las sentencias de la Corte tienen diferente denominación en base a la materia que tratan. Cuando una sentencia de la Corte tiene estas 2 letras, IN, quiere decir que es un tema de inconstitucionalidad. Así de sencillito. ¿Y qué es lo que dice la Corte en el contenido de su sentencia? Destacando algo, no me voy a meter a hablar de toda la sentencia. El proceso de evaluación no se enmarcó en el término fijado constitucionalmente, esto es cada 3 años según la renovación parcial de la Corte Nacional. Se evidencia una vulneración a la seguridad jurídica de los evaluados. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo la Corte? Que estuvo muy bien hecha la evaluación. O sea, ¿por qué le mienten al Ecuador? Pero ya que habla la presidenta del Consejo de la Judicatura de los no sé cuántos académicos que han participado, que aquí tengo la lista de toditos. Yo en esto yo soy muy puntilloso, tengo todita la lista de los que metieron cuchara en esto. Pero ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, en esa época, con observaciones al proceso de evaluación. Y a criterio del relator de Naciones Unidas, el proceso no se ajustaba a estándares internacionales y menciona que la falta de imparcialidad de los evaluadores y de los miembros de los comités existe y que la posible violación a la garantía de inamovilidad y la afectación de la independencia judicial se está dando. Esto dijo el relator de Naciones Unidas, solo sobre lo que dice la presidenta del Consejo de la Judicatura, que han hecho muy bien la letra. Esto es lo que hicieron, pero además me falta explicar un temita. Voy a salirme un poquito del tema unos 2 minutos para decir lo siguiente. Cuando se discutía en la Asamblea Nacional sobre el tema del presidente Lazo en el caso Pandora Papers,
Hubo una moción del diputado, del asambleísta Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática, moción que fue aprobada. Fue aprobada porque quisieron de esa manera quedar bien con el presidente, no porque estaban los asambleístas defendiendo los intereses del país. ¿Cuál fue la moción? Que se exhorte al presidente de la República para que concurra a la Asamblea a dar cuenta y razón sobre el tema de sus bienes en paraísos fiscales. Se exhorte. ¿Qué pasó? El presidente leyó pues la resolución, que además tiene que haber sido acordada, negociada y todo. ¿Acaso que esto se hace así nomás? Entonces dijo, ¿cuál es la palabrita aquí, la palabrita clave de esta resolución? Exhorta. Entonces dijo, el exhorto es un ruego nada más. Es un pedido, no es una disposición. Es un pedido, un ruego. Si quiere, lo acata, lo atiende. Si no quiere, no lo atiende. Entonces salió el presidente Lasso y dijo que no concurrirá a la asamblea y que él ya tiene el resultado de la Contraloría y que él no va. La moción que sí hubiera tenido algún tipo de efecto era la moción de Cabascango, de José Fernando Cabascango de Pachacuti, que planteó que el presidente sea convocado, es otra cosa, ahí no hay exhorto, convocado a la Asamblea Nacional para que rinda cuentas sobre el tema de los Pandora Papers. Eso es otra cosa. Y esa moción no tuvo aceptación. ¿Por qué? Porque la boicotearon la misma gente de Pachacuti, 14 votos de Pachacuti, en contra de la moción de otro de Pachacuti que fue Cabascango. Entonces ya entendemos lo que es un exhorto. Ahora vamos a la resolución del Consejo de Participación Ciudadana sobre el tema de esta evaluación. En el artículo primero de esta resolución del 23 de enero del 2019, se nombra a los 5 miembros del Consejo de la Judicatura, entre otros a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez como presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Qué dice el artículo 2? Ante el clamor ciudadano, ¿el clamor ciudadano qué es? O sea, 20 personas, 50, 500, 1000, ¿cómo se puede medir el clamor ciudadano? ¿Es una consulta popular? ¿Es una sensibilidad de opinión? ¿Es una encuesta? Ante el clamor ciudadano, eso no tiene ninguna significación jurídica. Se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura, el mismo día que lo nombraron, se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura, proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, ¿qué fue la resolución del Consejo de Participación? Un exhorto. Fue un exhorto, o sea... Si quiere lo haces. Les ruego que si tienen a bien, vean si quiere lo haces. Ya, ahora mire lo que acaba de declarar el exhorto que le hacen al presidente Lasso. Ya, y mire lo que acaba de declarar ayer la presidenta del Consejo de la Judicatura. Evaluación a jueces fue una disposición del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Mentira. Fue un exhorto, no fue una disposición. No mientan. No mientan. O sea, el tema es clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero, o sea, y que quiere juntarse a la trupe, más o menos diciendo, y estamos todos juntos, entonces pide que todos los jueces presenten información de si tienen o no la visa. O sea, queriendo desviar la atención. Ella tiene que responder por este tema. Ella y todos los miembros del Consejo de la Judicatura. Ellos tienen que ser llevados a juicio político, porque incluso lo que no dice la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional no quiere ir al fondo. No puede ser que para evaluar la actuación de los miembros de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y con jueces se evaluaron las sentencias. Y claro, dicen la calidad de las sentencias, pero fueron al fondo. Y si fueron a analizar las sentencias, entonces, ¿dónde quedó el ordenamiento jurídico del Ecuador? ¿Dónde quedó? Porque si ellos en base a las sentencias sacaron a gente para que ya no siga perteneciendo a la función judicial. ¿Por qué? Fue fruto de la evaluación de las sentencias. Dejémonos de hacernos los tarugos. Fue fruto de la evaluación de las sentencias. ¿Qué dice el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial? El Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia. Si ellos llegaron a la conclusión que en base al análisis de las sentencias había que votar, en este caso, a más de las 2/3 partes de los jueces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasó con las sentencias? O sea, es un doble rasero. O sea, fueron mal dictadas las sentencias, pero no topamos las sentencias.
y ni las hacemos públicas, pero sí los mandamos sacando. Y esto también es concordante con el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla del mismo tiempo, juicio contra el Estado por inadecuada administración de justicia. Entonces, ¿pero qué es lo que procede en esto? En esto lo que procede es nada más el juicio político al Consejo de la Judicatura, porque hubo una intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces, fiscales y defensoras que violaron su independencia judicial interna. Esto es lo que hubo. Y esto no llegó tan a fondo la Corte Constitucional. Voy a explicar bien, porque yo no tengo pelos en la lengua. La Corte tuvo un compromiso con el abogado de los jueces, porque ellos eran los interesados en que esto se vote abajo. Y entonces, ¿qué persigue un abogado generalmente? Sus honorarios. Sus honorarios. Le vale un carajo lo que pase después de eso. Entonces, la Corte le dio gusto al abogado, que además fue parte de los abogados que evaluaron la designación de los actuales miembros de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional. O sea, es pagar el favor. Entonces, les pagó con otro favor, diciéndole, ok, sentencio que se haga una reparación integral a los jueces que fueron destituidos, en este caso inconstitucionalmente, pero no pueden regresar a los cargos porque hay situaciones jurídicas consolidadas. ¿Qué es esto? O sea, países salvajes. O sea, entraron alguien por la ventana bajo un proceso fraudulento, pero siguen allí porque ya están. Este es el Ecuador. O sea, mejor que sigan allí porque ya están. Entonces no los topemos. Entonces, esto es terrible. Qué barbaridad, ¿no? Yo creería que el país debería ser un laboratorio jurídico para analizar tantos casos, ¿no? Aquí las universidades además, deberían de pronunciarse sobre estos temas. Las facultades de Derecho, yo creería. Uno ve sobre estos temas, uno dice, por ejemplo, va a haber una lucha, una movilización el 19 de enero. Entonces uno dice, ¿y cuál es el contenido de esa lucha? Porque una lucha, para que sea lucha, tiene que tocar al fondo de los problemas del Ecuador. Por ejemplo, que no me vengan a salir que solamente les preocupan los precios de los combustibles y etc. cosas. No, pues, por ejemplo, tema principal que debería tener en esta lucha, el tema de que se vayan a la casa los ministros que tienen que ver con el tema de las visas, los dos ministros y el Consejo de la Judicatura. Luego, la traición al país con esto de España. Luego, que se aclare el tema de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque no pueden seguir allí los que entraron por la ventana. Luego, un tema importantísimo, Jaime. El Contralor General del Estado que se pasó de listo, pero quiere seguirse pasando de listo, porque en el Ecuador no le ponen el cascabel al gato. El Contralor dijo que va a analizar el caso de Lasso, del presidente Lasso, en dos temas. Uno, los bienes que tenía en paraísos fiscales, y otra, declaración patrimonial juramentada. Dijo, sobre lo primero, yo voy a tener un informe en los primeros días de enero, y sobre lo segundo, no, los primeros días de diciembre, y sobre lo segundo, que eso es lo que ya sacó, y dijo que Lasso no tenía propiedades en los paraísos fiscales, lo cual no es cierto. No es cierto, porque él tiene las propiedades a nombre de terceros vinculados. Y luego dijo que en enero va a sacar el informe sobre la declaración patrimonial de bienes de Lasso. Este es un tema, por ejemplo, que debería estar en el tapete. Primero, porque la declaración patrimonial tiene que ver directamente con ¿qué? Con los bienes que tienen paraísos fiscales. E incluso tenemos asambleístas que son más quedados que ¿qué? Ya sacó el Contralor su oficio de una hoja y su resolución, su dictamen de otra hoja, dos hojas. Pero no hubo alguien de los asambleístas que le diga, señor Contralor, envíeme el informe completo del examen de los bienes de Guillermo Lasso Mendoza. Porque ahí iban a ver de manera desagregada, bien por bien, iban a ver dónde está ese bien y a nombre de quién están. Y ahí se demostraba que la Contraloría alcahueteó esto. Pero nadie le mandó una carta al Contralor, pero todavía hay cómo meter esto. Entonces hay que volver a plantear esto de que la Contraloría no puede tomarle del pelo al Ecuador con la declaración patrimonial, porque esto va a venir ahora. Hay que analizar no tanto el precio de los combustibles, sino más fundamentalmente el tema de la refinación, la política de refinación, porque los precios de los combustibles son una consecuencia de lo que están haciendo
prácticamente entregando la refinación y entregando la importación de combustibles a determinadas empresas. Entonces, ataquen a la causa, no al problema, no al efecto. Entonces, no es que luchamos contra los precios de los combustibles, luchen contra la política privatizadora de producción y de refinación, sobre la reforma laboral que se viene. Pero ármense de ideas, ármense de documentación sobre la nueva normativa sobre inversiones, sobre a dónde nos quieren llevar con las privatizaciones, incluso sobre la emergencia sanitaria. Ya terminen dándose cuenta de que esto es nada más un globo de ensayo para tenerlos ocupados. Y un tema que es importantísimo, Jaime. El primer semestre de este año es un semestre clave para el Ecuador, porque el verdadero poder no está necesariamente en el Ejecutivo, en Carondelet. El poder está en los órganos de control. ¿Qué es lo que se nos viene? Bajo procesos que la gente no los está mirando y que son procesos amañados. Se viene la renovación parcial de la Corte Constitucional. Eso es el 5 de febrero de 2022. De una Corte que entró por la ventana. ¿Cuántos tienen que renovarse? Esto. La designación del Contralor General del Estado está previsto para mayo de este año. La renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, que están prorrogados desde el 20 de noviembre del 2021, por Dios. En el nadie Ecuador dice tenemos nada. todo un Consejo Electoral prorrogado y ellos tienen que ser electos máximo en abril de 2022. Pero hay que poner los puntos de las IES en esto mientras hace agua el Consejo de Participación Ciudadana actual. La renovación parcial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El tema de la Corte Nacional de Justicia, que actualmente funciona sin legitimidad. Entonces, todo esto, el tema del Procurador General del Estado con su proyecto de ley de repetición, que quiere amordazar a los funcionarios públicos para que no apliquen la ley, no apliquen las cláusulas contractuales contra las empresas que violen la ley o que inobserven las cláusulas contractuales. Entonces, vienen las elecciones seccionales, donde ya comenzamos a caminar, viene el tema. Se hizo el peritaje al sistema informático electoral, que lo ofreció la presidenta del Consejo de la Judicatura. No se hizo. Cuando ardió Troya por el tema de las dudas sobre el sistema informático electoral. Así se sacó de encima el tema la presidenta Diana Tamaín. Auditorías, o sea, el sistema informático, se harán tras finalizar las elecciones. Ya finalizaron en abril las elecciones. Estamos en enero. ¿Y cuándo entregaron ese informe de auditoría? Vamos a las nuevas elecciones con el mismo sistema informático electoral. Estos son temas de una lucha. Pero, no doctor, solamente quiero que los precios de los combustibles no me suban. Eso es lo que se llama en el marxismo, y yo he estudiado algo de marxismo, es lo que se llama la lucha economicista, que es una lucha solamente porque me suban el salario de esto, lo de aquí, lo demás acá, pero no se ve el bosque, no se lo ve al país en su integralidad. Entonces, una lucha además, una lucha en donde el pueblo ecuatoriano le sigue endosando a la CONAIE y al FUT, los que peleen por ello, no va a tener resultados concretos. Cuando el pueblo decida el pelear sus derechos y no lee ningún otro estamento, ahí vamos a tener algún tipo de resultado. Pero antes de que terminemos, quisiera decir lo siguiente, antes que terminemos. Es increíble el grado de desinformación en el que estamos en el Ecuador. Acaba de declarar el señor doctor, abogado, no sé qué será, Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción. Primero que ese es un grupo de personas que se presume que son algo como que de izquierda, como que alguna cosita por ahí les late el corazón. Pero esta gente no sabe dónde están paradas. ¿Qué declara Germán Rodas? El país requiere que se transparente nombres de jueces denunciados, o sea, sobre el tema de las visas. O sea, toda una comisión dándole piola a la embajada. Pero además, doctor, una cosa. Pero aquí actúan los medios de comunicación en todo esto. De todo lo que usted ha dicho, de todo lo que usted nos ha dicho de las autoridades que tienen que renovarse este año, al parecer como que los mismos medios nacionales, que nosotros tenemos que verlo porque es nuestra obligación como periodistas, para ver qué están informando. Pero los mismos medios nacionales se están encargando como de santificar
o direccionar el caso del Contralor que tenemos ahorita como para que se quede. Y como Desde que no luego. pasa nada en el país. Pero por eso es que la agenda de lucha tiene que enriquecerse. Tiene que enriquecerse, no pueden ir a pelear por pavadas. Tienen que enriquecerse porque están yendo a saltar por un periodo muy largo nuevamente los órganos de control. Y por si acaso, Jaime, no es en este año, es en el primer semestre de este Así año. es. Pero además una cosa. Y hay una pelea por No. elección del Contralor ahorita. Hay denuncias, se acusan del uno a otro. La mayoría que existía se le fue, parece ser una consejera al otro bando y la acusaban de que tenía procesos de investigación ante fiscalía. Bueno, en fin, aquí están utilizando una especie como de chantaje, doctor. Pero sobre esto de la Comisión Nacional Anticorrupción es bueno decirlo. Yo no tengo una antipatía personal contra esta gente, no me parece que sean representativos, pero problema de ellos. Pero uno abre la prensa o oye algún canal de televisión de los tradicionales, entonces viene la noticia, como en esto que tomaron nota sobre el tema de las visas. Comisión Nacional Anticorrupción pide tal cosa. Entonces uno dice, a ver, ¿cuál Comisión Nacional Anticorrupción? Si en el Ecuador no hay ninguna comisión anticorrupción. No hay. La actual comisión es una creación interna del Frente Unitario de Trabajadores. El Frente Unitario de Trabajadores no tiene competencia para crear una comisión nacional anticorrupción. O por último diga, es la Comisión Anticorrupción del FUT. Esto no es creado a nivel nacional. Y luego, ¿qué dice el artículo 565 del Código Civil? No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley o que no hayan sido aprobadas por el presidente de la República. ¿Quién es la Comisión Anticorrupción? Antes, la Comisión Anticorrupción, la de hace años. Esa fue aprobada con decreto ejecutivo del presidente Fabián Alarcón y luego en la Constitución del 98 se la hizo ingresar dentro del sistema jurídico del Ecuador, se creó la Comisión Anticorrupción. Pero con la vigencia de la Constitución del 2008 desapareció la Comisión Anticorrupción, la vieja, la anterior. Y ahora nos quieren hacer creer de que esta comisión, esto es incluso una incorrección. Y es una incorrección también de los medios de comunicación, que lo llaman a cualquiera de estos tipos. Y dice, a ver, tenemos aquí delante de nosotros al doctor Germán Rodas, presidente de la Comisión Anticorrupción. ¿Cómo es esto? Coordinador de la Comisión Anticorrupción. ¿Cómo es esto? Si no existe la Comisión Anticorrupción. O sea, por Dios, qué país para poco serio que es esto. Es una comisión, una organización creada dentro del FUT. Dentro del FUT. Esto se lo creó el 23 de julio del 2015, dentro del colectivo unitario de organizaciones sociales del FUT. 30 de mayo del 2015, inició sus funciones 23 de julio del 2015. El FUT no tiene competencia para crear una comisión nacional anticorrupción. No tiene. O por último tiene que decir, tenemos una comisión anticorrupción de las filas del FUT. Ah, ya es otra cosa. Pero esto no es una comisión nacional anticorrupción. Y peor que se mande en semejante despiste, donde dice que el país requiere que se transparente nombres de jueces denunciados. O sea, ¿qué están diciendo esta gente? Que la embajada americana tiene un poder supranacional para decirle al Ecuador, ¿saben qué? Aquí nosotros decimos quiénes son los que siguen y los que no siguen en la función pública. O sea, terrible, terrible. O sea, es un tema grave desde cualquier punto de vista que se lo vea. Y esto tenemos que hacer unión todos los ecuatorianos, porque tenemos que hacer entender a la gente que no existe poder en el mundo, ni embajada en el Ecuador, que venga aquí a imponer su criterio y que sea un órgano de calificación de las personas. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó, pues? Si nosotros también podemos calificar a los norteamericanos que han estado junto al gobierno, han hecho, muchos han cometido incluso crímenes de Estado. O sea, y nosotros acá, como pendejos, aceptando lo que nos diga la embajada norteamericana. Esto no puede ser. Y que caigamos en la trampa un poco como señalando a los que han sido nombrados, como que evidentemente tienen algún problema. La embajada no tiene ningún derecho a tachar a nadie. A tachar a nadie, salvo que exista un juicio debidamente actuado ante tribunales, con toda la aplicación de la normativa internacional o local en materia de que se garantice el derecho a la defensa y que además esa sentencia se encuentre autoridad en firme.
Mientras tanto, es una tomadura del pelo, una tomadura del pelo. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo, como todos los jueves, aquí en Ecuador en directo. Doctor, muchísimas gracias. Luego de su entrevista vamos a conversar con el doctor Jorge Acosta. Jorge Acosta es un amigo entrañable, un hermano. Le envío un abrazo a Jorge y me solidarizo con esto que lo sacaron en una lista infame por allí, de la Embajada Norteamericana. Y en segundo lugar, mis mejores votos porque salga ya de su problema médico. ¿Qué va a salir? Porque es un tema, estamos entrando a la inmunidad de rebaño. Esto va a salir, Carlita. Así es que le mando un abrazo cariñoso y que se cuide mucho, pero el otro jueves tiene que estar aquí en las entrevistas de los especialistas. Gracias, Jaime. Un saludo cordial a todos los que nos han escuchado y un saludo a Jorge en su entrevista. Ahí está el doctor Jorge Acosta. Felicidades. Buenos días. Gracias al doctor Augusto Tandazo.